Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted? También bien. Qué bueno que estén bien. Muy bien. ¿Ya estamos listos? ¿No saben si ya estamos todos? Creo que no, ¿verdad? Todavía faltan algunos. Sí, faltan como 8, creo. Sí, todavía falta. Bueno, vamos iniciando ahí con una actividad. Miren, no sé si recuerden, el pasado fin de semana pasamos por un día importante, una efeméride médica bastante relevante, que es el Día de la Salud Mental, Día Mundial de la Salud Mental. No sé si alguien pudo ver que, que estuvimos festejando este día o no Sí, se enteraron. sí, en varias redes sociales yo vi publicaciones y incluso amigos compartiendo, pues, como publicidad de organizaciones oficiales, pues, compartiendo, pues, pues, la fecha como tal. Ujú. Qué bueno. ¿Qué relevancia le notan? Bueno, en esta área de la salud sexual, como ya lo vimos en algún momento durante la sesión de psicoterapia, no sé si recuerden, algo mencionó la psicóloga, pero no sé ustedes si tienen alguna opinión al respecto o no hacen como el match. Hay que hacer match. Luego de las cosas tienen mucho que ver una cosa con la otra. No, sí entendemos esto de la sexualidad, pero también tiene que ver con su salud mental, ¿no? Sí recuerdan que se asociaba a psicopatologías, ¿no? Que realmente eran como agentes causales de los trastornos de la sexualidad. No sé si recuerden. Yo no me acuerdo bien de eso, pero yo lo relaciono un poquito más con que, este, con la identidad sexual de estas personas, por ejemplo, que los que son gays o Ujú, lesbianas, en ujú. ese aspecto, pues al ocultar lo que realmente es su identidad sexual, luego llega a causarles algún problema, ya sea por el entorno social y no creer que van a ser aceptados entre su familia y así. ¿Qué es lo que manejaban como disforia, ¿no? Disforia de género, su Cierto, inconformidad. Sí, la incomodidad, ¿no? exacto. Sí. Bueno, más o menos, quise hacer ahí como una sensibilización un poquito sobre el tema. Es importante que nosotros como médicos identifiquemos oportunamente alguna patología asociada o que tenga raíces de esta índole, ¿no? En algún momento me tocó en mi servicio social tener pacientitos con atento suicida hacia su vida y en el hospital lo manejan algo que bueno, puede ser tanto empatía o llegar a un servicio donde a veces el personal de salud pues se muestra frío, ¿no? Ante esta situación y luego dicen, es que es una conversión, es una situación conversiva o alguna cuestión de ese tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces el paciente está vulnerable, ¿no? Y eso es lo que lo expone más. Pero es importante que nosotros nos sensibilicemos y concienticemos sobre el tema. De hecho, ahorita les voy a compartir un video. Es importante, bueno, ojalá ahorita lo puedan escuchar bien y ya emitimos opiniones al respecto, pero algo que se dio mucho ahorita a raíz de la pandemia, pues esta parte de la telemedicina, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo en este video de una asistencia psicológica de índole de telemedicina y al final, pues logra hacer una conexión médico, o bueno, en este caso psicóloga-paciente, y logra llegarle a la paciente, ¿no? Y la saca de la apatía, a lo mejor de llevar una terapia psicológica. Entonces, para mí es importante este tema, y bueno, para todos lo debe ser porque
muchas veces, como ya lo vimos, ¿no? En el modelo biopsicosocial de la salud, pues tenemos agentes causales de índole social, que es el contexto del paciente, y también tenemos de índole físico, como ya lo hemos visto, ¿no? También que hay patologías asociadas a un trastorno, pues sí, meramente orgánico, y también social, ¿no? Como bien lo comentaste, compañera, pues en este ejemplo de las personas trans o de las personas que tengan ahí alguna preferencia sexual diferente a la que comúnmente vemos que es la heterosexual, entonces pues sí, ¿no? También se asocia mucho a esta situación. Bueno, entonces voy a compartirles el video. Déjenme nada más ajustar esto del audio para que lo logren ver y escuchar. Ok, voy a compartir mi pantalla. Alguna vez me metí a trabajar en esto, ya saben, ¿no? Que uno trabaja luego de cosas. En el rollo de médico en tu casa. Bueno, en primer lugar, según yo me cambié a la Secretaría de Salud pensando que me iba a ir mejor. Y pues me mandan a lo de médico en tu casa, ¿no? Entonces, en algún momento, entre los compañeros de flebotomistas, los de laboratorio y los que íbamos todos en conjunto, íbamos como en brigada, como en forma de brigada. Uno de ellos comentó que su hija se había suicidado y nos dijo que él había encontrado a su hija en la regadera, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Un escenario bastante catastrófico. Y era un chico, pues yo creo que de unos 45 años y él encontró a su hija de 14. Entonces, aunque uno no lo crea, el suicidio es un tema bastante importante porque pues en el último año sí se vio un incremento y de hecho hasta se vio en las noticias muchas notas de intentos suicidas en la vía pública, pero sí lo hay. Entonces, de hecho, cuadros comunes, pues depresivos, ¿no? Ansiosos, que son temas de ansiedad, depresión, o psicóticos, ¿no? También hay cuadros psicóticos. De hecho, no sé si ya cursaron por psiquiatría. Creo que sí, ¿no? Sí, no son psiquiatría, sí, ¿no? Me parece que sí. No recuerdo, acuérdenme, porfis. Sí, que no son psiquiatría. Sí, ¿verdad? ¿Y Sí. no, si alcanzaron a ir a rotar a algún hospital, algún psiquiátrico? Yo sí fui a rotar, pero no nos permitieron ver a nadie porque ya estaba la pandemia. Ah, ya estaba la pandemia. Sí. Bueno, a mí me tocó ir al Fray Bernardino, y sí nos dejaban ver a los pacientes. Bueno, si les cuento hay un oso que pasó, pero también hubo un psiquiátrico que fuimos aquí al centro de la ciudad y el paciente nos habló como si fuera uno de asistencia, o sea, un servidor social, y nos engañó a nosotros, a los compañeros, ¿no? Y nos dio la bienvenida y pásenle y nombre, o sea, el recorrido completo así. Y entonces nos dice ya después entra otra señorita, no, es que él no es, él es paciente. Y entonces todos nos quedamos así de wow, ¿no? O sea, a veces pueden cursar con pues, normal, ¿no? A lo mejor son los episodios, las crisis, ¿no? Las que los hacen vulnerables, pero sí, sí estuvo bastante crítico y la divertida, ¿no? Porque pues decíamos, ¿cómo nos timó, ¿no? Y también me tocó ir al de Iztapaluca, al psiquiátrico de Iztapaluca. Y ahí pues nos tocó ver crisis de esquizofrenia aguda, así en ese momento. No, es una cuestión ahí bastante delicada. Entonces, todos los padecimientos de origen mental son muy, muy delicados, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la transmisión del video. Ay, nada más, espérenme. Sí, creo que lo tengo que... Espérenme, déjenme ajustarle el audio. Para que lo logren escuchar bien. Ok. ¿Aló, se escucha, Cecilia? ¿Aló? Cecilia, ¿se escucha? Quizás no se escucha el audio. ¿Aló? Hola. Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
¿Podemos no hablar? ¿Sí? Podemos no hablar, no hay problema. Cecilia, háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Estoy dispuesto a perder. Quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito. Dudo. A comenzar otra vez. Te está quedando bien, pero a mí... Cansado estoy ¿De color púrpura o azul? Para hoy día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película, la que tú quieras. Hoy quiero solo descansar. Hoy día me gustaría hablar. Y tal vez Muy bien. Podemos hablar entonces. resolver problemas. Y tal vez resolver problemas. Porque yo no soy más que una persona. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué opinan? Déjenme tener esto. ¿Qué opinan, chicos, al respecto? Doctora, bueno, no sé a mis compañeros, pero a mí se me trabó mucho el video y la verdad no pude poner bien atención. Ah, ok. Bueno, si no, lo comparto en el aula para que lo vean. ¿Los demás alguien pudo ver el video o no se vio? Sí, sí se vio. Ah, ok. Lo comparto de todas formas en el aula para los que no pudieron verlo. ¿Tienen alguna opinión? Creo que la chica al final de cuentas comenzó a buscar formas de intentar comunicarse con esa persona. Ya no sea algo hablado, pero buscó como la forma de interactuar con ella para que poco a poco ella se fuera abriendo. Sí, eso es algo importante, ¿no? Buscar alternativas. No todo es el libro, vamos, o el paso es a seguir, ¿no? Como bien lo dicen. Siempre hay que improvisar a modo de dar un tratamiento, bueno, en este caso por la asistencia psicológica que se le dio. Muchas gracias, Cintia. ¿Alguien más quiere platicar? Bueno, yo lo que observé es que igual a las personas que luego están en depresión, como se vio en el video, que les ayuda mucho el ser escuchados, tener alguien con quien platicar. Igual ese podría ser nuestra función como médicos, escuchar a nuestros pacientes, entenderlos, como que darles la libertad de explayarse y pues igual eso como que el ser escuchados igual puede ayudar a regular nuestras emociones. De hecho, se vio que al inicio la chava estaba como que muy triste, se veía, y conforme fueron avanzando los días en que se logró más como confianza, ya la chava
que se veía triste, ya mostraba otro semblante en su cara, o sea, se veía un poquito más animada. Bueno, yo lo vi. Sí, no, está súper. De hecho, sí, se le vio hasta el cambio de actitud, ¿no? Y aparte el gusto por la música, no sé si vieron que le dicen, bueno, ¿cuál es el gusto de tu grupo favorito? Y está la música como un poquito melancólica, ¿no? Entonces, sí, sí es cuestión de cuando ustedes dan una consulta de cualquier índole, lo primero cuando abordas a un paciente es eso, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Esa es la parte del, del decir, oh, ok, me preguntó, ¿no? Por lo menos me preguntó cómo me siento. Muchos pacientes se quejan de eso, de que no somos empáticos con ellos o que solamente, y más en el Sistema Nacional de Salud, que somos muy sistematizados, pues te dedicas a hacer la nota médica, ¿no? Digital y estás capturando información y tienes 15 minutos para hacer todo eso. Pues imagínense. En 15 minutos tienes que interrogar, tienes que explorar y aparte capturar todo y darle una receta y explicarle la receta aparte. Que muchos ya, la verdad es que pues se hace como un vicio laboral y no logran hacer todo esto. Y esa es la parte en que hay que hacer mejoras en el sistema de salud, ¿no? Empezando por capacitar a las nuevas generaciones a que se eviten esos vicios laborales y que se logre dar una consulta de calidad, ¿no? Ahora imagínense una consulta a nivel de salud mental, ¿no? O sea, tienes que hacer más esfuerzo para hacer un poquito de clic con el paciente y esa es la parte, el arte que se le ve a esta chica, ¿no? Del cómo busca las alternativas para poder llegarle a su paciente y que se abra, ¿no? Y que aunque sea a distancia, lo logró hacer. Entonces, esto es un video, de hecho, que salió desde el año pasado, pero a mí me parece muy bueno porque enfoca lo que es la cuestión de la telemedicina psicológica, o sea, imagínense, ¿no? Cualquiera diría, no, pues es que eso es presencial meramente, ¿no? Pero ahorita ya vimos que hay alternativas. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? ¿O todo está bien, compañeros? Pues yo sí quería opinar algo, doctora. Claro. Pues creo que también en el video podemos ver que es importante no forzar a las personas a dar pasos que no quieren o que no se sienten listos igual, porque, o sea, no forzó a que hablara de la primera clase, en la primera sesión, sino que le dio su tiempo, su espacio, hasta que ella, pues, de cierta forma se sintió lista y preparada. Y creo que, pues, igual aplica en todos los días, porque, pues, es importante no forzar a las personas porque cada uno, pues, maneja las cosas a su modo y a su tiempo. Sí, eso es verdad. Nosotros cumplimos con la función de decir, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Pero si el paciente no nos quiere decir eso, también es muy significativo, ¿no? Bueno, en el caso de la cuestión de salud mental. Pero cuando es una consulta normal, pues sí, no hay tanto problema, ¿no? La gente llega así como más abierta. Dice, ah, pues es que me siento así, me duele aquí, o sea, cosas así, ¿no? Hasta quieren que les toques todo. Pero en esta situación es muy delicado porque, como bien dices, ¿no? Hay que darle su espacio al paciente para que logre abrirse y logre externar lo que realmente siente, ¿no? Muchos están sometidos a estrés agudo, no sé si sepan la cuestión del estrés. Hay estrés agudo y estrés postraumático. Y aparte hay una etapa como previa a esos dos estadios muy agudos y crónicos, que en el caso del estrés postraumático, que es el estrés normal, que es digamos, el síndrome de adaptación, que estamos todos sometidos diariamente y que es normal y que es favorable para nuestro día a día. Es como la etapa normal y fisiológica de nuestro cuerpo. Y después ya vienen síntomas a los que estamos sometidos por esta carga de neurotransmisores, etcétera, y ya se manifiesta en estrés agudo y luego ya después de 3, 4 semanas de sentir toda esa sintomatología, se puede manifestar un estrés postraumático. Y el estrés postraumático pues es más grave, ¿no? Porque tiene esta parte de estar viviendo repetidamente en tu mente el evento, el suceso perturbador, ¿no? Que te llevó a pensar en eso. Un ejemplo, pues los sismos, ¿no? Que estamos expuestos a los sismos y la gente que tuvo
eventos en el 85 y en el 2017, pues hoy en día pueden manifestar un estrés postraumático, ¿no? Por este evento. Y los que están en estrés agudo, a mi consideración, por ejemplo, son los que ahorita están en áreas COVID, ¿no? Ellos pasaron por un episodio de estrés agudo y casi un año, porque estuvieron sometidos primero a un agente biológico ajeno por completo al conocimiento científico, ¿no? Y aparte, pues el pavor a llevarte el virus a tu familia, ¿no? A tu casa. Luego los que se murieron, ¿no? Que se te haya muerto un familiar o cosas así. Entonces ese es estrés agudo. Y si alguien manifestara, no sé, en un año alguna emoción más crónica y patológica, o sea, que de verdad estuviera en repetidas ocasiones, o que de plano dijera, no, yo no quiero tocar a los pacientes, pues podría haber desarrollado un estrés postraumático. Entonces, ¿qué relevancia tiene la salud mental, no? En esto, por eso sí quise mencionarles este video. Es muy bonito, muy cortito, pero tiene mucho ejercicio para nosotros como personal de salud. Muy bien. De todas formas lo comparto para que detenidamente lo vean y puedan ahí hacer como análisis ustedes mismos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo o ya podemos comenzar con el tema? Como ustedes me digan. Si gustan. Todo está bien. Vamos a comenzar. Bueno, pues como ya vimos la semana pasada, fue una sesión media pesada para mí. Una es que yo ahorita me están revisando tesis, estoy en esa onda de la titulación, de la especialización, ya se imaginarán, ¿no? Ahí nos hacen hacer tesis. Pero bueno. Si recuerdan, bueno, este es el tema, ¿no? De inicio, de cabecera. Déjenme que les maneje toda esta parte. Ok. Bueno. Recapitulando un poquito, solo nada más como recordatorio, ¿cuáles son los lineamientos para una consulta ginecobstétrica? Sobre todo porque estamos en una cuestión de la salud reproductiva, entonces ahorita nos enfocamos mucho en la cuestión del control prenatal, que fue de acuerdo al regilete, no sé si lo recuerden, este regiletito que les manejé aquí, perdón, por mover así las diapositivas, el regilete que les comenté del marco operativo de la salud sexual y de la salud reproductiva, recordando la parte de la asistencia prenatal durante el parto y puerperal, lo que manejamos, ¿no? Ya vimos toda esta cuestión de la cinta azul, fue el primer módulo que estuvimos viendo y ahorita estamos en el módulo de la línea amarilla, ¿no? Bueno, amarilla, naranja, como ustedes la quieran ver. Perdón, si las paso así un poquito rápido. Bueno, entonces estamos en esta diapositiva. Entonces les decía yo, el saludo a la paciente en forma cordial, pues si no, empática. Es muy importante. De hecho, grupos de riesgo para la Secretaría de Salud son los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, crónico-degenerativos, pero como ya en segundo lugar, ¿no? De hecho, hasta si ven que en los hospitales, pues se activa el código Mater, ¿no? Porque creen, por esa relevancia del binomio que hay entre el bebé y la madre, ¿no? Entonces son dos vidas en un solo cartucho, por decirlo así. Entonces, pues es importante tener este cuidado a la mujer embarazada. Y bueno, algo que es bien importante para nosotros es el llenado del expediente. ¿Por qué lo digo? Porque en todas las especialidades y ramas médicas se tiene que ver esta buena ejecución del llenado del expediente médico adicional al orden que le den, porque estamos expuestos legalmente a cualquier situación y es importante que ustedes consideren que su expediente clínico es su defensa para cualquier cosa. Digo, está feo que luego ya nos programen así, ¿no? Que nos digan, sí, pues te tienes que defender del paciente, ¿no? A veces cuando hay cosas que no le parecen al paciente, está en su derecho de quejarse o de pedir réplica, ¿no? Entonces, sí es importante llegar a este punto
de hacer un análisis bien minucioso de cómo llevamos nuestro expediente médico. Esto es con base en la norma 004 de la Secretaría de Salud, la número 3, 2012. Espero después y conforme antes de que se vayan al internado y al servicio social, revisen esta norma. Eso si no hay una actualización antes, ¿no? De que ustedes salgan. Pero mientras tanto todavía está vigente. Si tienen opción de leerla, está muy completa. Todo tiene que ver, ¿no? Desde la portada, ficha de identificación, historia clínica. De hecho, la vigencia, ¿no? De la historia clínica son 2 años. Luego vienen ya las notas médicas, luego laboratorio y gabinete, ¿no? Entonces sí es bien importante, es la defensa de nosotros como tal. Luego, el padecimiento actual, hay que enfocarnos, ¿no? También, que luego las mujeres y todos los pacientes quieren llegar a contar toda la vida y pues no tenemos tanto tiempo para dar una consulta médica, entonces sí hacer como énfasis, a ver, dígame en qué puedo ayudarle, ¿no? ¿Qué molestias tiene en este momento que acude a la consulta? Recuerden que la mujer embarazada va mes con mes, idealmente, muchas lo dejan pasar y no van, pero idealmente pues se acude desde el primer trimestre, ¿no? Entonces se busca que se tengan de 9 a 10 consultas aproximadamente en el control prenatal adecuado. Entonces, posterior y durante esta consulta de medicina ginecobstétrica, pues obviamente se van a enfocar ustedes en explorar, hacer su exploración física. Ya lo comentamos previamente, las maniobras de Leopold. Me habían dicho algunos que pues no sabían más o menos qué era eso, pero hicimos un recordatorio con esta imagen. Este fin de semana subo esta presentación por si quieren consultarlo. Y es la exploración física, ¿no? Que hacemos a nivel de abdomen, medimos el fondo uterino, hacemos maniobras para saber el estatus del bebé, ¿no? Ya no me regreso mucho a eso. Y la frecuencia cardíaca fetal es importante, ¿no? Los movimientos fetales, todos estos datos que ustedes exploren van a ir a dar a la nota médica, eso es importante. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque la Secretaría de Salud es bien minuciosa en cuestión de ver cómo redactan ustedes su nota médica. Como les decía, es su defensa ante cualquier situación. Entonces es bien importante escribir bien las notas médicas. Y datos de alarma, explorar edema en la paciente, datos de vasoespasmo también, toda esta parte y indicarle a la paciente cuáles son los datos de alarma. Es importante que capacitemos a nuestra paciente, ¿no? Y bueno, y además otras cuestiones de la exploración física, ¿no? Salida de líquido por la vagina, movimientos o que se le ponga duro su abdomen, como contracciones, ¿no? Etcétera. Entonces, esa parte es importante. Luego, solicitud de laboratorios de forma trimestral, recuerden, ¿no? Química sanguínea, VH, ego, su BDRL es de cajón cada trimestre y VIH. Eso es importante, ¿no? O sea, todas las embarazadas necesitan VIH. Y la solicitud del ultrasonido ginecobstétrico de igual de forma trimestral. De hecho, ahora está mucho ya de moda, en pie, lo que es el uso de la tecnología en la medicina, todavía más aún de lo que ya se ha difundido. Y pues se sugiere, ¿no? Que se hagan ultrasonidos estructurales, que es una técnica más penetrada y justamente busca determinar oportunamente enfermedades, malformaciones congénitas, ¿no? Entonces vamos uno de la semana 11 a la 13, una de la 21 a la 24 y la otra de la 30 a la 33. Es las semanas sugeridas en donde se logra hacer una detección oportuna de cualquier situación y se da el monitoreo, ¿no? Trimestral. Después la aplicación de su vacuna tétanos-tosferina, que ya les había comentado, que ahora no solamente es tétanos, ya hicieron una dosis combinada con tosferina después de las 20 semanas de gestación. La hemoglobina glucosilada, como les había comentado la vez pasada, porque estamos detectando enfermedad crónica en la embarazada. Entonces, la hemoglobina, como saben, nos da una estimación de 3 meses atrás. Igual se sugiere a partir de la semana 20 y en conjunto con una glucosa en ayuno y en una postprandial, 2 horas después a partir del primer bocado de alimento.
Entonces es bien importante, ¿no? Todos estos cuidados en la consulta ginecobstétrica son importantes. Las recomendaciones higiénico-dietéticas que ya comentábamos previamente, el control de peso para que no se disparen a 20 kilos en estos 9 meses y su ingesta de agua natural, ¿no? Por decir algunas medidas higiénico-dietéticas. Muy bien, entonces, pues esto es lo que en general ustedes tendrían que hacer en el mejor ver, entre 15 minutos y media hora. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Lo que tiene que pasar para que ustedes sean veloces y rápidos, pues agarrar maña, ¿no? Para lograr tener este llenado del expediente médico oportunamente. ¿Qué se hace en la nota médica? De hecho, no sé si ya lo hayan visto antes, pero sí es importante recordarlo. El método SOAP para llenar las notas médicas, quedamos que en la parte de la S o la parte subjetiva es lo que va refiriendo el paciente, ¿no? Al motivo de la consulta, en la inspección, ¿no? Llega en sus 3 biosferas, orientado, caminando, en silla de ruedas, o sea, cómo llega el paciente, ¿no? Y lo vas describiendo. En la parte objetiva, pues obviamente lleva esta parte de la exploración física y las pruebas diagnósticas que en algún momento llegara a traer el paciente, como estudios de laboratorio y gabinete, ¿no? A lo mejor hay una redacción pequeñita de lo que ya trae, ¿no? En la evolución, sobre todo, ya sea de su padecimiento actual o de la enfermedad crónica, ¿no? A veces tienen una enfermedad crónica. Caso del embarazo, pues obviamente poner la fecha de última regla, fecha probable de parto, si es primero o segundo embarazo normoevolutivo de alto riesgo, etcétera, ¿no? Como ya lo vimos la vez pasada que les comenté un Excel. Si no tuvieron alguna duda para el cálculo de la fecha probable de parto, ni la fecha de última regla. Bueno, la fecha de última regla es la paciente que te la da, pero más bien la fecha, las semanas de gestación, perdón. No, doctora. ¿No? Ok. Bueno, entonces en cuanto al análisis, ya pues es la interpretación, ¿no? De toda esta situación de la exploración física y haciendo, como les decía, ¿no? El match con el tema de la literatura que ya traemos nosotros, pues ya damos una impresión diagnóstica y en el plan, pues implementamos el tratamiento, ¿no? Damos sugerencias de toma de laboratorio, si es que se va a tomar un multivitamínico en el caso de la embarazada, y las medidas higiénico-dietéticas a seguir y los datos de alarma que les comento, ¿no? Todo esto es auditable. Todas las notas médicas pueden ser usadas en nuestra contra, lamentablemente, pero si nosotros las llenamos bien al pie de la letra y a lo mejor llevando un orden, ya a raíz de la experiencia, muchos médicos ya no ponen el SOAP, pero muchos médicos que vamos aprendiendo, o en el caso que a mí me tocó que se estaba certificando mi unidad médica cuando yo era pasante de medicina en servicio social, pues nos hacían poner el SOAP, o sea, los de la Secretaría de Salud decían, es que por certificación de unidad, debe de seguir un proceso y se pone la S, se pone la O, la A y la P. Y deben de saber para qué sirve cada una, o sea, van a ir redactando lo que necesitan, ¿no? Entonces eso es auditable y tiene una normativa, entonces pues imagínense, ¿no? Mayor razón. Bueno, ya aterrizando un poquito más al tema, recordemos que tanto los hombres como las mujeres tenemos una línea de vida que justamente nos indica la esperanza de vida al final, que bueno, hoy en día en los mexicanos pues puede ser hasta, como comenta esta imagen, en las mujeres de 85 años, bueno, y 7 meses, y en los varones de 80 años y 1 mes. Entonces, es importante, ¿por qué entender esta línea de vida? Porque hay una etapa de la vida de los hombres y de las mujeres que es la reproductiva, ¿no? Justamente está puede ser desde los 15 años, en el caso de los varones, un poco más jóvenes, dependiendo de su maduración sexual. Esto es por genitales externos, por genitales internos. En el caso de la mujer, pues a partir de la menstruación, ¿no? O sea, empezamos ya a ver una maduración y también un cambio de las características externas, ¿no? De los genitales y toda esta parte. Entonces es importante entender las líneas de vida
para que tengamos una estimación de la edad reproductiva, que en este caso pues viene siendo en promedio entre los 17, 18 años a los 49, que el final de nuestra edad reproductiva en el caso de las mujeres pues es la menopausia, que de hecho también se contempla dentro de la etapa reproductiva de la mujer porque es el cese, ¿no?, de la producción estrogénica. Entonces pues se va, ¿no?, a la cuestión de la finalización, menopausia, en conjunto con la etapa previa que es el climaterio. A las mujeres se les tiene que dar una capacitación, ¿no? Porque muchas llegan con síntomas y dicen, es que no sé qué me está pasando, ¿no? Entonces nosotros debemos de hacer este match famoso que les digo, sobre que debemos de brindarles asesoría en esta cuestión del climaterio, ¿no? Es una etapa previa a la menopausia, pero que les puede dar sintomatología. En los hombres, pues sí hay documentación, ¿no? De que ya hay datos de andropausia, bueno, de que sí hay. Igualmente, ¿no? Puede ser una disminución en la producción hormonal de los hombres, testosterona, andrógenos, igualmente las mujeres los tenemos, pero en menor concentración, pero en el caso de la testosterona, pues disminuye, ¿no? Entonces hay muchos trastornos igualmente asociados a la disminución de la testosterona, la cuestión hormonal, y pues empieza a haber este déficit, ¿no?, en los hombres. Entonces, sí es importante hacer una integración de las etapas de la vida de un ser humano, tanto de las mujeres como los hombres. Aquí ya no les manejo el sexo biológico, ¿no? Porque ya meterme en género, pues no estoy hablando, no funcionamos diferente, sino simplemente ahorita nos estamos enfocando a lo que es el funcionamiento del sexo biológico, ¿no? Bueno, algo que sí es importante recalcarles es esta parte de la consulta de medicina general de la cuestión ginecobstétrica. Hay una serie de acciones que la Secretaría de Salud pide que el médico de primer contacto realice sobre la consulta médica de la paciente embarazada. Son todas estas acciones, son 10, que ustedes si se fijan, vienen varios cuadritos. Les decía que lo ideal son 10 consultas, o de 9 a 10 consultas en el control prenatal. Y justamente ustedes tienen que ir aplicando todas estas acciones durante las consultas. Son 10 consultas, son 10 acciones por cada consulta. Entonces se va poniendo fecha de atención en que se brindó esta actividad y se ponen las observaciones abajo. Esta hoja es, digamos que ahorita exclusiva del sector salud de toda la República Mexicana y se pone en las portadas al frente del expediente médico. Por eso es bien importante y así ahorita esta está membretada del gobierno de Jalisco, pero hay unas que están membretadas de las propias secretarías de salud, dependiendo del estado de la República en donde ustedes estén ejerciendo la medicina. Pero es importante que la conozcan. Y así hay línea de vida del control del niño sano, línea de vida de la embarazada, línea de vida del diabético, del hipertenso, y así, se van haciendo acciones que son forzosas, ¿no?, en la consulta de medicina general. Bueno, aquí quería hacerle una recomendación muy personal de mi parte, en cuestión van a decir, bueno, multivitamínico y cuál, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni cuál prescribir, entonces yo les quisiera compartir de forma personal. Bueno, yo como médico me dieron capacitación en los representantes médicos cuando iban a visitarme a la consulta. Yo siempre he ejercido a nivel privado, entonces yo tuve la fortuna, por decirlo de esa manera, de la visita de los representantes. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Me invitaban a pláticas de laboratorio, a las cenas, ¿no? Dichosas cenas donde te invitan a que conozcas los productos. Y en una de esas me invitaron a lo que es conocer este maravilloso producto de Bayer. Es un comercialote, pero la verdad es que vale mucho la pena este producto. Yo lo tomé en mis 2 embarazos y la verdad, sin problema. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas embarazadas acuden a consulta por el tema de alguna situación de reflujo gastroesofágico, de pirosis, de algún tema, ¿no? Y muchas veces va asociado a la ingesta de la vitamina. O sea, justamente cómo le vas a quitar una vitamina a la embarazada si lo que necesita usar es el multivitamínico. Entonces, lo ideal es buscarle el mejor multivitamínico para evitar que tenga las mayores molestias, ¿no?, posibles. Y aquí les pongo una tablita del contenido
De hecho, viene bastante completa, tiene todo el complejo B, tiene ácido ascórbico también, tiene colecalciferol, que es la parte de la vitamina D, y algo que es lo importante es el ácido fólico, tiene 800 microgramos de ácido fólico. O sea, la verdad es que viene muy, muy completo y no tiene ningún efecto secundario. O sea, no hay datos de gastritis por la vitamina, nada. Y aparte te da energía, te mantiene activo. Y se usa antes, de hecho ya ves que les había comentado que lo ideal es considerar el embarazo como de 12 meses. ¿Y por qué no? De 12 meses. Porque manejas 3 meses previos a la gestación, o sea, a la fecundación y al transcurso del crecimiento del producto. Porque lo que se trata es de hacer embarazos planeados, ¿no? Eso es el deber ser. Pero si no, pues seguir los 9 meses con la ingesta de tu vitamina. Durante la lactancia se debe indicar un multivitamínico también para evitar descalcificación de la madre, pérdida de cabello, muchas cosas, ¿no? Que vienen como accesorias a lo que es la parte de la lactancia. Y en este caso, pues esta se utiliza antes, durante y después del embarazo. Entonces es un breviario cultural ahí que les quise compartir por si tuvieran duda de, bueno, ¿y cuál? Porque muchas veces en el sector salud solo les dan el botecito de ácido fólico y pues las embarazadas a veces se tienen que aguantar y ya, pues ya no conocen, pero si alguna de ellas les pide a ustedes, bueno, recéteme algo más, ¿no? Pues ya ustedes tienen una opción. También es posible que de manera en que en el sector salud surte el complejo B, pues le den a su pacientita el complejo B y el ácido fólico, ¿no? Hay veces que no hay en el sector salud y pues es complicado darles, ¿no? Pero entonces hay estas opciones para ayudarle a las pacientes. Bueno, entonces algo que es, híjole, sumamente importante para nosotros que estamos en este tema es la cuestión de la fecundidad y de la esterilidad. Son temas trascendentales en nuestra sociedad porque han tenido efectos importantes, ¿no? De hecho, parte de lo que nos ocupa aquí, como bien dice este flyer, que justamente es de redes sociales, es algo bien importante, ¿no? Que México ocupa el primer lugar de la OCDE, ahorita les digo que es la OCDE, en embarazo adolescente, ¿no? Con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Es toda una catástrofe sexual, lo digo porque pues obviamente tenemos mayor incidencia de muertes maternas por embarazos en adolescentes y justo también con secuelas, ¿no? Muchas pacientitas cursan con preeclampsia, con datos de diabetes gestacional y quedan con consecuencias, ¿no? Con secuelas. Entonces es peor, ¿no? Y bueno, ¿qué maneja esta notita? Que es de importancia para nosotros, justamente es esto, ¿no? Que de los 36 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esto es la OCDE, México ocupa este primer lugar y justamente menciona, ¿no? Perdón, los 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, ¿no? Digo, suena algo pequeño, pero si lo estiman, pues es bastante, ¿no? Y también, bueno, esta nota pues no se queda ahí, ¿no? Sigue todavía instituciones trabajando sobre este tema, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, que revela justo esto, ¿no? Que nuestro país tiene el 23% de las y de los adolescentes que inician con su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Justo, entonces imagínense, pueden tener embarazos en esa etapa de la vida. Y de este total, 33% de las mujeres no usan ningún método anticonceptivo. O sea, esto es garrafal, ¿no? Porque a veces hasta en su primera relación sexual quedan embarazadas, ¿no? Eso es una cuestión grave. Y el 11% de los varones sí es posible que utilicen un método, ¿no? Bueno, más bien, tampoco los varones utilizan. En este caso, de los 33% de las mujeres no usan ningún método en su primera relación sexual frente al 11% de los varones. Disculpen ahí, se me fue un poco.
Y cada año aproximadamente se registran entre 340,000 nacimientos en menores de 19 años. Es un problema, aunque diga que tenemos mucho acceso a la información, pero todavía se siguen presentando estos escenarios, ¿no? Y todos los días nacen más de 1,000 bebés de niñas y niños adolescentes, ¿no? Y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, solo el año pasado, en el 2020, se registraron 373,661 nacimientos de madres menores de 18 años. Y justamente, ¿no? Aquí maneja la edad de entre 12 y 14 años de los adolescentes. Pues para mí esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué les mencioné esto de la esterilidad? Porque dentro de igual del regilete tenemos esta parte de que debemos de brindar asistencia en la cuestión del tratamiento a la esterilidad. Sí es importante contemplar la definición de esterilidad, y esto representa que es la incapacidad para lograr un embarazo después de 12 meses de haberlo intentado o de más de relaciones sexuales sin protección. O sea, que no, lo insisten y no lo logran, ¿no? Hay consecuencias muy importantes a nivel psicosocial dentro de las familias y de las parejas, porque esto condiciona ansiedad, depresión, algún trastorno de salud mental que pudiera ocasionar algún desenlace fatal, ¿no? Dentro de este núcleo familiar. También se presenta, ¿no? Hasta separación de la pareja, aislamiento de la familia. O sea, hay una alteración por completo del núcleo social de la familia, increíble, y por el simple hecho de que no se puede tener un bebé, ¿no? Aparecería diciendo, no, pues todos tenemos acceso a eso, pero en realidad muchos no. Sí hay indicios de que hay este problema. Y bueno, ¿qué es lo que nos ocupa a nosotros? Pues esta parte de las intervenciones, ¿no? Que van desde la asesoría, la educación para la salud, hasta el envío al personal especializado para el manejo de este tratamiento, dependiendo del agente causal que sea el que se haya detectado, ¿no? Como fallido para que se procree un bebé, ¿no? Hay algo que le llaman esterilidad involuntaria, que es esto justamente cuando la pareja lo desea, quiere tener familia y no lo logra, es todavía más traumático, ¿no? Porque a veces me refiero a la esterilidad como a lo mejor usar un método, entre comillas digo, un método a lo mejor como el implante, ¿no? Que tienes esta parte de intentar tener actividad sexual durante un año y no fecundas, ¿no? No hay una fecundación, pero es una cuestión voluntaria porque tú te la estás generando al usar un método anticonceptivo. En este aspecto, pues estamos manejando meramente una definición que es una esterilidad de manera involuntaria. Hay que entender términos, es importante. En el caso de la fecundidad, tenemos que es la realización efectiva de la fertilidad, y aquí es decir, la reproducción biológica en cualquier especie. La fecundidad está relacionada siempre con el número de hijos que se tienen en un país o en un lugar determinado, como ya lo vimos en el ejemplo de la nota, ¿no? 77 nacimientos por cada 1,000, ¿no? Adolescentes en un territorio a nivel nacional, ¿no? Ya ese es un ejemplo de la fecundidad. Hay una estimación. Bueno, y tenemos lo que es la infertilidad, que aquí es algo que se suele confundir mucho con esterilidad. De hecho, en la bibliografía hasta lo buscan en Google y viene como confundido un término con el otro, infertilidad y esterilidad, pero en realidad hay diferencias. De hecho, en el dato de la infertilidad, pues tenemos que es la imposibilidad de llevar a término un embarazo. O sea, sí hay fecundación. Esa es la parte importante. Sí hay fecundación y tal vez se logre la implantación, pero no llega a un término como tal, ¿no? A una semana 38, 40 no llega. Se queda en ese trance, ¿no? Posiblemente hasta antes de la semana 20. Y la esterilidad
se denomina la incapacidad de la pareja, como ya lo habíamos comentado, para conseguir el embarazo. O sea, de verdad no hay fecundación tras un año de la exposición regular al coito sin el uso de anticonceptivos. Es importante, ¿no? Tener en cuenta que aunque en ninguno de los dos escenarios se llega a un producto, a un bebé, entonces, pero hay sus diferencias, ¿no? Y, bueno, aquí les pongo una fotito en donde justamente les ejemplifico esta parte de la no se produce fecundación en la esterilidad, y en la infertilidad sí es posible la fecundación, pero a veces no se presta a la implantación por alguna circunstancia, o hay abortos recurrentes. De hecho, hay pacientitas que llegan a los hospitales y hasta te dicen producto único valioso. Al personal de salud le dicen, es que es un producto único valioso. Entonces, ¿ves cómo le haces? Pero lo atiendes y tratas de ayudar al producto, ¿no? O sea, que sobreviva porque pues, es un producto único, ¿no? No sabemos si la mujer se pueda volver a embarazar porque ha costado mucho trabajo. Y bueno, aquí como les decía, ¿no? Esta parte, la esterilidad puede estar asociada a lo que son problemas en el óvulo, pero también a problemas en el espermatozoide. O sea, no solamente puede estar asociado a la mujer, sino también al hombre. Y aquí, como ya les comenté, ¿no? Sin fecundación, y en el caso de la infertilidad, sí hay fecundación, pero hay fallos en la implantación, o sea, ya hay otros ejemplos, ¿no? Y abortos recurrentes, como bien les comenté, ¿no? Bueno, entonces hay un concepto biológico de fecundidad, lo que tenemos que es un potencial reproductivo de un organismo o población medido por el número de gametos. Bueno, ese es un concepto ahí muy técnico, pero es el concepto biológico de fecundidad. Luego, también está controlada por la genética, sí es importante entender, y que también los antecedentes hereditarios nos pueden llegar a alterar esta cuestión de la fecundidad, ¿no? Tenemos pues sí, un historial genético, ¿no? También el ambiente, el contexto del paciente, de la paciente, y justamente esta cuestión de la adaptación que ha sido a lo largo de la evolución del hombre, nos ha llevado a que haya diferentes situaciones que hagan a lo mejor que se adapte la fecundación al procrear adecuadamente o no. O sea, hay muchas situaciones que pudieran verse afectadas. Y también el término de fecundación se utiliza como sinónimo de fertilización, justamente lo que les decía, ¿no? La fecundación es cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Y en cuanto al concepto demográfico de fecundidad, aquí es lo que vimos en el ejemplo, por ejemplo, de la nota, ¿no? Se mide por el número medio de hijos que tiene una generación, habitualmente referido a la mujer a lo largo de su vida reproductiva, ¿eh? Y nos da los datos del índice de fecundidad o tasa de fecundidad. ¿Y qué es esto? Bueno, antes de pasarme a esos conceptos, les quisiera decir qué es lo que estudia la demografía, ¿no? Hay que tenerlo bien claro. En este caso es la tasa de natalidad. La migración también tiene mucho que ver. Ahorita esto se va a ver afectado por toda esta cascada de migrantes que hemos tenido desde el año pasado. La tasa de mortalidad, ¿no? Se vio modificada ahorita con la pandemia, con toda esta situación del subregistro que se dio, ¿no? Por fallas en el registro civil, por los casos que se quedaron sospechosos, etcétera, ¿no? O sea, en el sistema de salud hay cuellos de botella y chain, ¿no? Ahí nos merman resultados estadísticos. Y pues propiamente datos demográficos, como puede ser lugar de la vivienda o lugares endémicos, ¿no? Propios de alguna enfermedad en sí. Bueno, entonces, en cuanto a lo que es la tasa de fecundidad, ya lo habíamos, siendo más específicos, es el número de hijos en promedio que se pronostica tendrá una mujer durante su vida reproductiva. Esta es justamente la definición. Y esto es con base en la cuantificación del número de óvulos que pudiera producir una mujer, ¿no? En el ovario.
Y esto nos da pie a pensar cuántos hijos más o menos pudiera haber tenido esta mujer, ¿no? Y la fecundidad es un sinónimo de la capacidad que tiene la mujer para dar a luz, como ya lo vimos, entre los 15 y los 40 años, 9 años de edad, ¿no? Esta es la etapa reproductiva, como les comentaba, y se contempla hasta el climaterio y menopausia. Y la tasa de fecundidad general justamente es el número de nacimientos por cada 1000 mujeres, ¿no? En edad fértil en un año. Como ya lo vimos en la nota, fueron 77 nacimientos por cada 1000, ¿no? Y la natalidad, ¿no? Que es el total de nacidos vivos en un año, en un territorio, por ejemplo, en un país, ¿no? Entonces es importante. Bueno, hay algo que se llama fecundidad de reemplazo. Esta parte contempla, no es de que lleguemos bueno, a implementar ciertos tratamientos para brindar la fecundidad, sino más bien que se toman ciertos métodos estadísticos para la contemplación de la demografía a nivel nacional. En este caso les comento sobre una teoría que es la de transición demográfica, y esta considera justo muy importante el régimen demográfico. ¿Por qué creen que esto sea importante? La cuestión demográfica. Como en otros países, ¿no? Que hemos visto en Japón, en China, que son países que ya tienen explotación demográfica y que les han dicho que solamente pueden tener un hijo, ¿no? Y que últimamente me parece que a raíz de la pandemia también ya se les permitió tener 2 hijos, ¿no? Pero porque se murió mucha gente, entonces justamente hubo ya este desbalance y ya se permitió tener más hijos, ¿no? Por esta cuestión de la pirámide poblacional alterada por la pandemia. Pero en este caso la cuestión demográfica cuenta mucho porque justamente no vas haciendo una estimación de lo que se podría dar en cuestión de servicios a lo mejor y bienes a la población, ¿no? A los niños que nacieran. Y aquí lo que hace mención es que este régimen demográfico reduce la fecundidad, es lo que busca, ¿no? Y se considera que la cifra que equilibra la población entre generaciones o fecundidad de reemplazo debe ser de 1 a 2 hijos, ¿no? Máximo, que de hecho ya lo ponen de 2 a 1, o sea, están disminuyendo la población de 2 hijos a 1. Y muchas familias ya están así, ¿no? Muchos están quedando con un niño, bueno, con un bebé. Y se conseguirá que justamente como les decía, ¿no? La pirámide poblacional esté estable, que no exista la explotación demográfica y que de preferencia pues esta cifra esté controlada. Como les decía, ¿por qué? Porque los bienes y servicios de la comunidad socioeconómica, por ejemplo, están estimados para cierto número de habitantes, ¿no? También la cuestión del impacto hacia el medio ambiente también tiene que ver la situación demográfica sobre este uso de recursos del medio ambiente, ¿no? Entonces es importante que se evite este contaminante que es la explotación demográfica, ¿no? Y la transición demográfica es justo esto, ¿no? La población mundial ha crecido lentamente a lo largo de la historia y justo este crecimiento ha sido muy particularmente acelerado en los últimos 200 años, ¿no? De hecho, nuestros padres y nuestros abuelos, muchos son a veces hijos hasta de familia de 6 hermanos, ¿no? De 10. Entonces, hoy en día, pues ya cuando vas a ver familias así, ya ni siquiera se usa, ¿no? Ya estamos pensando nada más en, como les decía, ¿no? Máximo 2 hijos, hasta las viviendas están hechas así, ¿no? Los departamentos que hoy en día venden, pues son huevitos, ¿no? Son chiquitos, los de Infonavit, los de Fobiste, entonces porque están pensando en familias pequeñas, porque justo eso es lo que busca hacer la transición demográfica, evitar la explotación demográfica y que obviamente los bienes y servicios recabados de la naturaleza o de la cuestión socioeconómica pues alcancen para todos, ¿no? No sé si hayan escuchado esta parte de la huella ecológica. Les voy a dar una pequeña clasecilla del impacto de la huella ecológica, porque
todos los seres humanos tenemos cierto impacto sobre la naturaleza y esto es parte de cómo manejamos nuestros residuos, nuestros combustibles, la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, esto se estima bajo estas tasas, ¿no? de población y justo esta fecundidad de reemplazo llegó a hacer ese cambio, ¿no? Generacional de tener familias así enormes de 10 hermanos, de 6, a hacer familias de 2, de un integrante, ¿no? Bueno, en el caso de un hijo. Aquí hay una teoría muy, muy interesante que se menciona en la cuestión demográfica, que es la que explica el paso de la tecnología a lo largo del régimen demográfico. Menciona que en la etapa preindustrial, justamente, ¿no? Estaba precedido por las tasas altas de mortalidad, justo se dieron pandemias, ¿no? En ese tiempo muchos murieron, se elevó y la natalidad también, ¿no? Justamente como les decía yo, esta parte de las familias grandes. Yo tuve un tío de 15, que decía que tuvieron 15 hermanos y se murieron 3. Entonces se les morían mucho los recién nacidos, ¿no? De los menores de 5 años. Entonces eso también está mejor que no tengan tantos porque parecían animalitos, ¿no? Y tiene otra sugestiva que es el periodo industrial, que se refiere justo al fuerte incremento de la población. Aquí ya es donde comentábamos, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, y posteriormente viene la posindustrial, y que viene con tasas bajas de mortalidad y de natalidad, ¿no? Que ya nosotros somos parte de esas generaciones, ¿no? De la postindustrial. Y bueno, ahorita se disparó la mortalidad, pero asociado a una pandemia, pero también se disparó por el confinamiento un poco la tasa de natalidad, ¿no? Sí hubo muchas mujeres que vi que se embarazaron justo en pandemia, irónicamente, pero es lo que decía, ¿no? El confinamiento, la convivencia, y luego pues no acudían a las unidades médicas por sus métodos anticonceptivos, por lo que eran hospitales COVID, ¿no? Y cosas así. Entonces, digamos que estamos entre una posindustrial y una industrial, ¿no? Porque hicimos un retroceso por esta parte de la vulnerabilidad que nos dejó la pandemia. Y bueno, hay algo que se llama revolución reproductiva. Es importante, igual está asociado mucho a la cuestión demográfica, social y geográfica. Como les decía, y si se acuerdan de las películas que hemos visto de Psycho y de ¿Qué invadimos ahora? No sé si recuerdan esas películas, cómo el comportamiento poblacional es diferente en todos los países, ¿no? Tiene mucho que ver los sistemas de salud, la educación sexual que ha sido impartida en los colegios, muchos abordan estos temas desde la niñez, ¿no? Desde las primarias, entonces muchos ya están capacitados, ¿no? En este caso, pues también tiene que ver la cuestión de la inversión económica que hace cada país sobre su sector salud y educativo, o sea, muchas partes de esta índole. Y menciona que este concepto es de carácter sistémico y aplicado a la eficiencia reproductiva de la población humana, ¿no? Hay algo propuesto, perdón, por John McClain y Julio Pérez Díaz para comprender esta naturaleza del cambio demográfico. Ellos son propiamente epidemiólogos, médicos, etcétera, ¿no? Sociólogos. Era cuando hacían como 3, 4 especialidades y sin hacer en ARM, ¿no? Hacían toda esta parte de ser multicapacitados y justamente ellos hacían referencia a este tipo de teoría de la revolución reproductiva y sugería, ¿no? El cambio demográfico que conduce a las sociedades modernas, ¿no? Es importante entender cómo lo que les decía antes, nuestros padres, nuestros abuelos y hoy en día cómo son las familias. Esto y el tipo de entorno socioeconómico, ¿no? Es importante hacer mención de la eficiencia reproductiva. Esto es como resultado de una baja natalidad, o sea, ¿qué se busca, no? Hoy en día es la baja natalidad y una alta supervivencia, ¿no? Esto es importante y que garantiza el mantenimiento de la población, ¿no? Si tienes un sistema de salud colapsado en su primer nivel porque ya está saturado de tratamientos a pacientes crónico-degenerativos, obviamente
el sistema de salud está mal enfocado, ¿no? Pero es propiamente por el comportamiento higiénico dietético del paciente. O sea, está cayendo el paciente en obesidad, en hipertensión, diabetes, etcétera, y satura los servicios de primer nivel que tendrían que ser preventivos. Entonces, obviamente, pues se busca dentro de las técnicas de natalidad, de demografía a nivel social o socioeconómico, que la natalidad sea baja, ¿no? Para evitar esta cuestión que les decía de la explotación demográfica. Y también se maneja esta situación de la revolución reproductiva como una tercera revolución de la modernidad, porque justo, ¿no? Rompe este paradigma que contemplábamos de tener mucha familia o de los hijos que Dios me dé. Entonces, ya hoy en día, pues no se usa, eso ya pasó a otra generación atrás. Y justamente menciona, ¿no? Que sustituirá el concepto de transición demográfica, como les decía, ¿no? De la etapa industrial, preindustrial, industrial y postindustrial. Y su análisis transversal. ¿A qué se refiere el análisis transversal? A la cuestión esta de la pirámide poblacional, no sé si la recuerden, cómo va, ¿no? Desde una parte más gruesa, más ancha, y va disminuyendo los bloques hacia arriba, ¿no? Entonces, este es un análisis de esa manera, transversal, y justo enfoca las diferentes edades, como los grupos de personas en diferentes grupos sociales y en diferentes pirámides de población, ¿no? Y es importante, como les decía, contemplar esta línea de vida que es la cuestión horizontal, longitudinal, intergeneracional, porque va cambiando generación con generación. O sea, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Han hecho su análisis de su árbol genealógico, por ejemplo, ¿no? Su familia de sus abuelos, cuántos hermanos tuvieron, sus papás, ¿no? Cuántos hijos tuvieron, que son ustedes los integrantes, pero los bisabuelos, los que están arriba de los abuelos, ¿cuántos hijos tuvieron, no? Esa generación, esa tercera generación, sí, bueno, la primera, porque nosotros ya somos la cuarta, ¿no? De nuestros padres. Y entonces ellos sí están por completo en esta parte de la cuestión intergeneracional, ¿no? Cómo se van viendo esos cambios. Y el término, como les decía, de revolución reproductiva, se ha usado ocasionalmente para referirse a los avances técnicos tanto de tratamiento de infertilidad y de fecundación in vitro. No sé si han visto, pero hoy en día, y ya tiene más o menos unos 10 años, que ha evolucionado mucho esta parte de los tratamientos de fecundación. De hecho, hasta sale un programa en la televisión, ¿no? En Televisa. Entonces es importante, ¿no? Contemplar que hay estas opciones. Y también se toma en cuenta mucho la anticoncepción. O sea, ya hay una educación sexual, ¿no? Que se está fomentando, aunque, como ya lo vimos, ¿no? Con base en la nota que les comenté, pues todavía hay un fallo, ¿no? En esta cuestión de la capacitación hacia las generaciones más jóvenes. O sea, algo está pasando, no se está pasando el mensaje adecuadamente y no está llegando a nuestros adolescentes, ¿no? Y se están embarazando, pudiendo tener una sexualidad plena, que disfruten y que no se embaracen, ¿no? Y que se cuiden de no enfermarse también de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, ¿no? Ya vimos. Muy bien. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de un gráfico que se aprecia el aumento de la sobrevivencia o de la supervivencia en las distintas edades. De hecho, esto es más asociado hacia la, ¿cómo se llama? A la esperanza de vida. Si se fijan antes, pues no había tanta esperanza de vida, ¿no? De hecho, aquí se ve un poquito borroso, pero sí se alcanza medio a ver, que va de 1856 hasta 1960. De hecho, aquí el comportamiento de la curva, pues no, pues marca los años en los que moría, ¿no? La gente. De hecho, si se fijan, pues había mucha mortalidad en los adultos jóvenes, adultos maduros, y ahorita miren, ya llegó a ser hasta los 85 años, ¿no? O sea, por eso este grosor llegó a ser más significativo, porque la esperanza de vida pues mejoró, ¿no?
a lo largo de las generaciones, por eso ya lo maneja a lo largo de las generaciones. Prácticamente cada cuadrito viene siendo una generación, ¿no? Y sí, un periodo de 4 años, cada 4 años están aquí. Y acá pues ya va del 1960 hasta, aquí lo está estimando, hasta el 2053. Entonces, pues sí, son datos interesantes, ¿no? De hecho, esto va más hacia la esperanza de vida, porque antes morían de cualquier cosa, ¿no? No había tratamientos, no había servicios médicos, no había medicamentos, etcétera. Entonces ahora ya hay más probabilidad de vida, ¿no? Ok, bueno, entonces eso es como lo general de la fecundidad. Y en el caso de la esterilidad y la infertilidad, como les decía, la literatura pues sí viene descrito que son sinónimos hasta cierto punto, pero no, porque ya lo vimos, ¿no? La esterilidad es en definitiva, no hay fecundación a pesar de los intentos, y en la infertilidad sí hay fecundación, pero no se logra llegar al final, ¿no? Y esto es importante porque son abortos muy, muy subsecuentes y son productos únicos valiosos, ¿no? Los que llegan a ser de término. Y aquí aparece una lista de lo que son ciertos padecimientos que pudieran ser, sobre todo, agentes causales de la esterilidad. Pudieran ser asociados a la infertilidad por a lo mejor características del cariotipo, de alguna característica propia de la cuestión del útero, de algún antecedente así. Pero aquí viene sobre todo estos factores en cuanto a por ejemplo, en el caso de la masculina, de la cuestión masculina, tenemos que hay una afectación de la producción o funcionamiento normal de los espermatozoides, ¿no? Tenemos aquí una serie de enfermedades asociadas a la disminución de la producción de espermatozoides, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, y que alteran, ¿no? esta cuestión. Otra es ¿cómo se llama? Problemas con la salida de espermatozoides. Aquí ya saben, ¿no? Intervienen todo, la cola, o sea, lo que es la cola, la cabeza, la forma de la cabeza, o sea, cualquier detalle que tuviera anatómico el esperma pudiera ser que o impide la fecundación, o sea, la fecundación, o sí fecunda, pero impide la implantación, ¿no? O el crecimiento del producto, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Si es algo bastante importante. En la cuestión de la sobreexposición a ciertos factores ambientales, en los que les comentaba que es importante hacer detección oportuna o salud ocupacional, pues, y para eso estamos los médicos laborales. Digo, yo me hablo por mí porque yo soy médico laboral. Tenemos que implementar planes de acción para evitar la exposición a sustancias químicas peligrosas a largo plazo a los trabajadores, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Hay muchas sustancias teratogénicas que justamente podrían afectar a nivel del cuerpo, de la cabeza, al espermatozoide, y pudiera ocasionar datos de esterilidad, ¿no? O, en su defecto, pues esta parte de la infertilidad. Ya en cuestión de que impida la implantación o que genere un producto maduro al final del embarazo, ¿no? También está asociada a la parte femenina. En este caso, pues tenemos estas causales que les comentaba, de los trastornos de la ovulación. También puede ser ovario poliquístico, también está asociado, ¿no? a esto, como algo ya más endocrinológico. Y también hay hiperprolactinemia, o sea, asociado más a la cuestión hormonal, algún trastorno en cuestión de hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? Que igualmente podrían estar asociadas a la no fecundación o a la fecundación, sí, pero no a la maduración del producto, ¿no? Anomalías uterinas o cervicales, ¿no? Pues aquí tenemos todo, desde la alteración del cuello de la matriz, tenemos la formación de pólipos, de miomas, de algún tumor canceroso o no canceroso,
También el caso de cuando se implantan en el tercio medio, que es el embarazo ectópico, por ejemplo, ¿no? Cuando hay ese riesgo, pues a veces es difícil, ¿no? Crear un producto a final de término, pues terminan abortando, ¿no? Y daño o bloqueo de las tropas de Falopio, pues tenemos esta cuestión de la salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. A largo plazo se está asociado más a estos trastornos como tal. La endometriosis también, de hecho, desde la dispareunia, ¿no? El dolor al coito, y también esta cuestión de la fecundación, pues puede, les decía, ¿no? Estar asociado desde el no poder embarazarse, o sea, no tener esta situación de la concepción, o la cuestión del llevar el embarazo al término por las adherencias, ¿no? Aquí les manifiesto también insuficiencia ovárica primaria, que bueno, aquí es menopausia temprana, lo manejan así, pero en realidad también pudiera presentarse en periodos de la vida en donde pudieran ser más fértiles. Adherencias pélvicas, como les decía, muchas veces son posquirúrgicas, de hecho hay veces que son poscesárea, por ejemplo, cuando hay un tema así, adherencias pélvicas, bandas de tejido cicatrizal, que se unen a los órganos adyacentes, ¿no? De posquirúrgico de apendicitis, y también este tratamiento a la endometriosis, pues es importante, ¿no? Que se haga una detección oportuna, un diagnóstico oportuno. Y cáncer y su tratamiento, ¿no? Entonces, estos son padecimientos que están asociados tanto a esterilidad como a infertilidad, y es importante que los asocien, ¿no? Es algo que ya lo comento como en forma de resumen. Pues sí, tanto en la esterilidad como en la infertilidad se tienen factores desde la mala calidad espermática, como decíamos, como factor a lo mejor primordial masculino, o en el caso de la alteración ovárica, que en el caso está más asociada a las mujeres obviamente, pero es más frecuente este factor de riesgo. Está también asociado a los factores tubáricos, que en este caso, pues aquí menciona las adherencias pélvicas. El factor uterino, ¿no? Aquí podríamos asociarlo a la cuestión de pólipos, miomas, endometriosis, y a la causa genética, acuérdense, ¿no? El cariotipo. ¿Cuántos padecimientos no conocemos que hasta te manejan, ¿no? No son viables y tienen que abortarse, ¿no? Y pues sí, como les comento aquí, pues está la esterilidad y la infertilidad están asociados a diferentes factores, tanto femeninos como masculinos. En el caso de la esterilidad, en definitiva, pues no se logra la fecundación, y en el caso de la infertilidad se puede lograr la fecundación, pero obviamente no existe una viabilidad o permanencia del producto hasta que esté hasta las 38 o 40 semanas, ¿no? Son los productos únicos valiosos que se logran. Y bueno, pues hoy en día ya se tienen más herramientas para tratamiento de las pacientitas, pues ya sea que tengan el útero subrogado o tengan algún tratamiento, como lo hemos visto en el programa de televisión, ¿no? No sé si lo han visto, que les ayudan a asistirlos, porque por lo regular muchos no se han dado un diagnóstico oportuno y no saben específicamente por qué hay un dato de esterilidad, ¿no? Sino solamente dicen, ay, soy estéril, o han tenido episodios de infertilidad, o sea, a lo mejor sí hay un producto que se logró y tienen un hijo, pero quieren otro y no lo logran, ¿no? Entonces es posible. Y bueno, aquí es como más mencionarles un poco más los factores femeninos asociados al factor tubárico, al factor uterino, al factor ovulatorio, y ya posterior a la fecundación, el factor embrionario, ¿no? También, como la mola hidatiforme, ¿no? O sea, existió una fecundación, pero no se forma un producto, ¿no? Sino se forma una masa de células en la mola hidatiforme. No sé si recuerdan sus clases de embriología, pero más o menos así, ¿no? Sería un caso ese de infertilidad, ¿no? Y bueno, también otro servicio que brinda lo que es esta parte del regilete, la cinta naranja, pues esta situación de los servicios de aborto seguro. Aquí en Ciudad de México, pues ya sabemos, ¿no? Aquí es legal por completo hacer un procedimiento de este tipo,
Hoy en día pues ya se encuentra legal en Puebla, en Hidalgo, me parece que en Chiapas también. Entonces, pues vamos por toda la República, ¿no? Y digo vamos porque yo estoy a favor del aborto, por las mujeres que lo han tenido, que han sido víctimas tal vez de algún procedimiento y han muerto, etcétera, ¿no? Y a las que son víctimas de violación, o sea, toda esta situación, ¿no? Y es importante considerarlo dentro de esta normativa ya pues, trascendental, ¿no? Ya, como les decíamos, ya habíamos hablado de esto, evitar estos estigmas. Y justamente los servicios relacionados con el aborto seguro incluyen este suministro de información, ¿no? El tomar la decisión de tener un aborto seguro, información sexual, asesoramiento, prestación de servicios farmacológicos, quirúrgicos y el reconocimiento y manejo de complicaciones de un aborto no seguro. O sea, les digo que sí hay muertes. Esta información es de la página de internet de la Ciudad de México y y justamente, ¿no? Establecer este sistema de derivación a servicios sanitarios con alta, ¿cómo se llama? Déjame conectar un poco. Me acaba la pila. Perdón, ¿eh? Les decía, hay justamente establecimientos que justo no tienen que derivar, ¿no? O sea, tú haces la consulta, tienes toda esta parte de la atención de primer contacto y tienes que derivar. Entonces apenas se está gestionando bien en toda esta parte del control porque son más complejos justamente, ¿no? Por esta situación de la negación, ¿no? Hacia el procedimiento. Y bueno, aquí hay criterios de seguridad de la Organización Mundial de la Salud que justamente, ¿no? Está realizado, bueno, lo que se recomienda es que el aborto sea realizado por un personal calificado o entrenado adecuadamente para asegurarle a la paciente un aborto seguro, ¿no? Y que se usen técnicas y métodos recomendados por la OMS, que en este caso, pues obviamente son técnicas quirúrgicas adecuadas y que se realice en la menor edad gestacional posible, ¿no? Y aquí hay foco amarillo en cuanto a detección de aborto menos seguro. Si hay fallo en estas dos garantías, que sería el personal calificado y técnicas o bases científicas de realización de los procedimientos, porque los clandestinos hacen cada cosa. No sé si han visto noticias así, pero hacen iatrogenias horribles, ¿no? Y aborto nada seguro, pues es obviamente lo que se busca no tener, ¿no? Aborto nada seguro, o sea, eso es como que ya, no queremos que exista. Y bueno, ya saben, ¿no? Al buscar esta información en Google, pues se encuentra uno que pues sí, de hecho hay varias clínicas del aborto en la Ciudad de México. Están, o sea, como parte del apoyo del Sistema Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, pues sí está bastante disponible esta parte de las unidades de asistencia para el aborto seguro. De hecho, yo le di al Google y miren, me apareció ahí clínica de interrupción del embarazo y miren, todas estas me aparecieron. Entonces, tenemos un buen sistema de salud, o sea, se está formando fuerte, ¿no? Para que se logre dar con base en lo que les decía del regilete, de la cuestión operativa, para lograr dar un mejor servicio a las mujeres, ¿no? Y hasta te ponen ahí los teléfonos para que te comuniques, agendecita, etcétera, ¿no? Y ahí mismo te dan asesoría de métodos de planificación y aunque te hagan el procedimiento, pero pues también te ofertan, ¿no? Te educan. Muy bien. Pues, ¿qué opinan, compañeros? ¿Sí están o no? Me estresan, compañeros. Díganme si están. Sí, estamos aquí. Yo, si están, díganme. Muy bien. Pues si tienen algún comentario respecto al tema, creo que es un tema bastante digerido y lo importante es que entiendan los términos, ¿no?
que hay diferencia. Fecundidad, infertilidad, esterilidad, tasa de natalidad, etcétera, ¿no? Porque todo eso nos va a llevar a que podamos hacer más análisis de la información y tengamos un mejor criterio, ¿no? Eso es lo importante. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No, compañero? Bueno, pues entonces vamos a dar por terminada la clase. Nada más ayúdenme con su asistencia, porfis. Abran su cámara para poder tomar la captura de pantalla. Muy bien, ya que estemos todos, somos 29. Bueno, 28 porque yo no me incluyo en eso. Muy bien. Nos falta Eduardo, Maite. Ok, Karen. Maite. Yamilet, ¿sí puedes prender tu cámara o no? ¿Sí estás o no estás? Acuérdense, si no están, ahorita la primera ya no les puse asistencia y la verdad no quiero hacer eso. Yamilet. Bueno, tomo esta captura de pantalla. Doctora, dice Maite que no puede prender su cámara. Ah, ok, súper. Sí. ¿Y Yamilet no saben de ella? Me mandó Sí, un es mensaje, que se me doctora. atoró la cámara y no puedo prenderla, perdón. Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. Súper. Que hace rato sí comentaste, pero dije, ya desapareció. Ok, denme un segundo. Déjenme tomar. Voy por la otra. Es que no me caben en una sola. Tengo que tomar dos. Ok, listo, chicos. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan presentado el día de hoy. Espero este tema les haya quedado claro y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Nos vemos, Pasen doctora. Que buenas esté muy bien. noches. Gracias. Hasta luego, doctora. Bye.